Bueno, ¿cuál es la previsión de los datos de la EPA del viernes? ¿Con qué expectativas se contemplan? Bueno, el Gobierno ya sabe que en estos casos no suele hacer ningún tipo de pronóstico ni de previsión. Espera a que se produzcan los datos para que sean conocidos a la vez por el conjunto de la ciudadanía, los comenta y los valora. Así es que tendremos que esperar hasta pasado mañana, que es cuando será público el dato de la EPA, y el segundo día laborable del mes de noviembre, que haremos público también el dato de paro registrado de octubre. Ministro, ¿qué le parecen las declaraciones de Angela Merkel hoy en el Parlamento alemán, que dice que España es un ejemplo entre Europa en el cambio de política? Bueno, yo creo que son declaraciones en la misma línea que ya conocimos, realizadas por el presidente de la República Francesa, por el señor Sarkozy. Son declaraciones que vienen a valorar lo que ha sido el trabajo de estos años, de este año y medio largo, ¿no?, en el cual España ha hecho esfuerzos por arreglar sus cuentas públicas, impidiendo que se disparara el déficit público, que había sufrido un enorme crecimiento durante los 2 primeros años de crisis. España también durante ese tiempo ha arreglado algunos de los grandes problemas estructurales que amenazaban su crecimiento y la sostenibilidad de sus finanzas públicas para el futuro. Claramente me estoy refiriendo a su reforma en el sistema de pensiones, una reforma dialogada y pactada además con los interlocutores sociales. Ha abordado reformas importantes en el ámbito laboral, en el ámbito de la negociación colectiva, en el ámbito del desempleo juvenil, con un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, dirigido especialmente a los jóvenes con menos cualificación. Ha reformado también las políticas activas y ha puesto orden en un ámbito tan importante como nuestro sistema financiero, muy amenazado también por las consecuencias de los excesos del pasado inmediato y remoto también, de un pasado de los últimos 15 años de exceso inmobiliario que había afectado seriamente a una parte importante de nuestro sistema financiero. Así es que no hemos perdido en absoluto el tiempo durante estos prácticamente 18, 20 meses. Creo que ha sido una política que dará sus frutos en el medio y largo plazo. Frente a lo que a veces se piensa, no ha sido una política en la que el Gobierno se haya sentido acompañado del principal partido de la oposición. Ha sido una política que hemos conducido, dirigido y afrontado siempre sin su concurso y sin su apoyo, y solo al final del proceso, cuando la gravedad se ha hecho evidente, cuando hemos visto que no solamente afectaba a España, sino que afectaba al conjunto de los países europeos y muy especialmente a la moneda única, entonces efectivamente hemos contado con una cierta comprensión por parte del partido de la oposición, pero ha habido que esperar al final de estos años para encontrarla. El Banco de España, el Servicio de Estudios, ha dado una conferencia, concretamente Manuel Molina, diciendo que corremos un grave riesgo en Europa de volver a la recesión, y si eso se concreta, además gran parte del desempleo español podría convertirse en estructural. ¿Comparte las dos afirmaciones? Comparto la afirmación de que Europa en este momento está viviendo una situación crucial. Comparto, por supuesto, la afirmación de que corremos el peligro de que el crecimiento se detenga en primer lugar y podamos incluso conocer en el futuro una fase de recaída en una nueva recesión. Es muy importante aquí el papel de la política monetaria, como siempre durante las grandes crisis que tienen su origen en el ámbito financiero. Y es muy importante también seguir consolidando fiscalmente, reduciendo nuestros niveles de endeudamiento y de déficit público, pero haciéndolo de tal forma que no abortemos el crecimiento. No hay forma de ajustarse, no hay peor forma de ajustarse y de lograr reducciones en el déficit público que hacerlo a base de no crecimiento. La mejor forma de ajustar es crecer siempre. Y si ajustar y consolidar nuestra economía, nuestra deuda, nuestros déficits públicos implican reducir el crecimiento y caer en la recesión, creo que estamos eligiendo el camino incorrecto. Ministro, ¿teme que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se vea afectado por una posible quita o resta de valoración a la deuda pública española, teniendo en cuenta que está prácticamente invertido mayoritariamente en deuda pública española? Bueno, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social tiene una parte muy importante. Yo creo que algo más del 85% de sus fondos están invertidos en deuda pública. Creo que es una buena opción. La deuda pública española tiene un buen rendimiento. Era la mejor forma, además, de defender nuestra propia deuda soberana, y desde luego no veo
en qué puede ser afectada, porque lo que hacemos con el fondo de reserva es obtener ingresos procedentes de los rendimientos de la propia deuda. El fondo no actúa en el mercado prestando o dando dinero, no es una entidad financiera estrictamente hablando, no somete a valoración sus activos son activos con los que obtenemos un buen rendimiento, que por cierto ha servido y sirve ya durante este año para mantener un buen nivel de superávit también en el conjunto del sistema de la seguridad social. ¿Qué le parece la propuesta que ha lanzado hoy Cándido Méndez? No sé si la conoce, al mismo tiempo que se establece el techo de gasto, se establezca un suelo mínimo de gasto social? A mí me parece que es una idea interesante. Creo que es una idea interesante el que bien por vía constitucional, bien creo que es mucho más sencillo, a través de una norma, de una ley, con el carácter que se le quiera dar en cuanto a su rango, creo que es bueno que junto a un conjunto de reglas que ordenen el déficit público, como se acaba de aprobar a través de la reforma en nuestra Constitución y sometiendo su diseño después a una ley orgánica, creo que sí es bueno que nuestro país cuente también con un cierto suelo, llamado así, suelo social, un nivel mínimo de protección social, indicadores mínimos de asistencia y de potencialidad de sus servicios públicos, en educación, en sanidad, en los servicios públicos de empleo, en las pensiones no contributivas, en la protección por desempleo de carácter no contributivo, es decir, en el conjunto de aquellos servicios públicos, de aquellas prestaciones públicas que configuran nuestro gasto social. Así que yo creo que es una buena idea que merece ser estudiada también por el conjunto de los partidos políticos, desde luego lo hará el Partido Socialista durante la campaña electoral. Ministro, Vale, oye, vamos a acabar. ¿Qué le parecen las propuestas que ha realizado la presidenta de las cámaras de comercio? Una de ellas es retirar la prestación a aquellas personas que rechazan 2 o 3 veces un empleo. El problema es que son propuestas que inciden ya en normas, en características de nuestra legislación laboral que ya existen, porque ya existe penalización para aquellas personas que cobran una prestación por desempleo y que rechazan una oferta de empleo adecuado. Mire, el problema fundamental durante las crisis es el contrario. Durante las crisis el problema no es que los desempleados rechacen ofertas de empleo. Durante las crisis el problema es que no hay ofertas de empleo. Y ese tipo de políticas en las que es muy importante insistir, porque el desempleo no es gratuito, lo pagan el conjunto de los ciudadanos, son políticas que tienen mucha más consistencia y muchos más efectos durante las etapas de recuperación, donde sí hay ofertas de empleo y donde en ocasiones hay un cierto paro, llamémosle así, estructural, que es en parte irreal. Pero eso ocurre en las épocas de auge, no ocurre en las recesiones. En las recesiones lo que ocurre es justo lo contrario, que lo que no hay son ofertas de empleo. No tiene sentido insistir ahora en ese tipo de políticas cuando lo que necesitamos es más empleo, más crecimiento y más creación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, nada, muchas gracias. Muy bien.